Bueno, muchas gracias a Félix Jiménez. Felbucho, como todo el mundo lo conoce aquí, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Te hicieron petrolero entonces, A Felbucho, mí pues me ya han tú te hecho de graduaste todo en de la petrolero. vida. ¿Cómo anda la refinería? Esa empresa era una empresa modelo de poco, una empleomanía limitada y cosas. ¿Ustedes la mantienen así o tú la estás convirtiendo en una agencia ahí política de empleo y cosas, como ha pasado en tantas otras instituciones del Estado? Di la verdad. No, nada que ver. No, Yo nada me he se podido, mantiene. no, yo te voy a comenzar poniendo mi propio ejemplo. Yo Sí, solamente he podido llevar mi asistente, mi secretaria y mi chofer. Se acabó la historia, deja de sí. contar. Básicamente eso. La empresa se maneja tal cual la dejó operando la Shell. En sentido general se ha respetado en los tres estados, vamos a decir, en que ha pasado esa refinería en 40 años. Muy Primero pocos empleados. su sociedad con Shell, luego cuando fue solo del Estado Dominicano y por último en su sociedad con PDVSA de Venezuela y se ha mantenido en sentido general dentro de los mismos parámetros de administración. ¿Cuál es la nómina más o menos? Yo creo que la cervecería tiene. La cervecería. Eh, La refinería. Tú estás pensando en vender No, cerveza, Felucho. yo ni bebo cerveza. La refinería tiene, no sé, creo que son menos de 300 empleados. Me llamó la atención en la Son- página web que no hay promoción suya ni de nada, son todas imágenes muy institucionales de Sí, la así es. Yo producción. no, pero además. Es que tú no aspiras yo a la presidencia, Felipe. Si tú te acuerdas, cuando yo estuve en turismo, yo quité la galería de ex secretarios. Sí, lo quité y lo puse en un álbum. Le saqué toda la fotografía esa, la puse en un álbum y le puse el álbum de los ex secretarios. Y nadie fue nunca preguntando por el álbum. Pero tú te fuñiste porque en ese álbum tú no estabas incluido como No, ex secretario, ahora no Fello- estás en ese álbum. No, Fello Suberví, cuando nos sustituyeron en el año 2000, entonces cogí una foto mía que había salido en el periódico y entonces eso fue lo que pusieron. Agregó. Yo nunca mandé fotografía ni la mando. Me parece eso trujillismo. Bueno, en el día de hoy comentábamos lo que ha pasado en Inespre de incremento de 200% de los salarios. En la refinería eso no Yo los sucede. escuché a ustedes hacer sus comentarios sobre eso. Y les voy a decir que de manera coincidencial, en los últimos meses yo he estado muy involucrado en la investigación del periodo de la historia dominicana que va desde el ajusticiamiento de Trujillo al ascenso de Balaguer en el 66, o sea, la revolución y la posrevolución. Y justamente en el momento que ustedes estaban, o minutos antes de ustedes ya introducir ese tema, estaba yo subrayando uno de los discursos de las alocuciones de Juan Bosch en su condición de presidente de la República, donde él daba cuenta de cómo comenzando por su propio sueldo se lo había rebajado, y le había rebajado al de los ministros, etcétera, profesores universitarios. La gente no se da cuenta que nunca entendió eso, pero un profesor universitario en aquella época ganaba hasta 2.500 pesos. No todos los profesores, un grupo. Y con aquello se podían comprar 2 carros Volkswagen cada mes. Con ese sueldo se podían comprar 2 carros Volkswagen En cada el mes. 61, por ahí. 63. Quizá Todavía un Quizá carro por eso Volkswagen duró costaba tan 1.200 poco. pesos. Quizá por eso duró tan No, poco. pero Entre otras pero lo cosas. curioso es que Juan Bosch fue siempre un hombre conservador en su visión del presupuesto nacional. Él siempre tuvo, y la mantuvo hasta su muerte, el criterio de que el presupuesto debía ser equilibrado. Y así equilibrado el presupuesto de la refinería. Sí, cómo no. O sea, vuelvo y te digo, salvo algunos periodos en donde hubo quizás saltos en las escalas salariales y de sueldo de la refinería, pero en sentido general se ha mantenido. ¿Y a qué conclusión llegaste cuando Cuando yo los veo a ustedes me morí de la risa. Ajá. O sea, no pude dejar más que de sonreírme porque uno salario del no máximo puede evitar incumbente. comparar las El cosas. salario del máximo incumbente de la refinería se acerca al salario actual de Zorrillo Osuna. No, mi amor, es más alto. A pesar de eso, yo puedo decirles a ustedes que presenté renuncia a derechos que yo tenía, y no solo renuncia a título personal, porque pensé que cuando me sustituyesen a mí, como habrán de sustituirme en algún momento, ¿verdad? Yo debía dejar establecido un principio, una normativa de remuneración diferente, y en efecto hice que la asamblea de accionistas, es decir, con la presencia de los accionistas de Venezuela, de PDVSA, se les redujesen tanto al presidente de la refinería como al gerente general de su escala de remuneración, se excluyeran
varios privilegios Incentivos. que podían llegar al orden cercano a los 2 millones de pesos anuales. Y eso se eliminó. Aún así, sigue siendo, por supuesto, un sueldo De todas muy maneras, alto y es Por una la- empresa, recuérdense que de todas maneras forma una empresa se maneja en productiva. más de 120 mil millones de Sí, pesos al año. exacto, una empresa productiva, Claro. porque Que se maneja lo que con no otros es criterios. INESPRE. Ustedes tienen 33 subdirectores ya. No hay 4 gerentes. Este es el gerente general Sí. y está el gerente del director técnico. Aparte de los 33 subgerentes. Óyeme, el gerente de comercialización, la gerencia administrativa y la financiera. Estamos hablando de 5. Mira, tú le recomendabas 3 a Zorrillo Osuna. Quizás si Zorrillo Osuna vaya a la refinería puede copiar algo positivo. Bueno, de todas maneras, vamos Dejemos al general. Sí, eso. no, digo, es una pena muy grande que así es que se siga manejando la cosa pública, pero ve. Ahora, lo que yo sí creo, definitivamente, Tú no que no debes- sé qué ha tú- pasado uno- con aquel proyecto de ley que se mandó al Congreso Sí. para La regularizar. ley de salario. Sí, las remuneraciones y los Del sueldos sector públicos, público, del sector público. que porque incluía a los autónomos. y creo honestamente que ninguna dependencia del Estado pudiese hacerse una cosa como esa sin que obligatoriamente la presidencia de la República lo apruebe. Sí. Es decir, Bueno. pienso que en este caso no se habrá enterado igual que yo por la prensa, pero en definitiva lo que quiero decir es que debiera haber una legislación que obligue a que... Pero ese proyecto de ley no lo quieren, a pesar de que trabajó el ministerio y un compañero tuyo de partido Sí. y del comité político del PLD, trabajó durante varios años, déjeme decirte, desde que era la Organización Nacional de Administración de Personal, ONAP, y pasó al Ministerio de Administración Pública y siguió trabajando en eso. Pero mira, y presentó ese proyecto hace un año, pero- más de un año, y todavía ese proyecto está en bandolera por ahí. Pero señores, si sabré yo de eso que le puedo decir como cosa, como ejemplo, para que ustedes vean hasta dónde se llega en la disparidad y en el desorden, en los sueldos de la administración pública. En un momento dado nosotros entendimos que el arquitecto Morató, que dirigía y es un hombre serio y que hizo una labor extraordinaria al frente del Departamento de Planificación y Proyectos, del DPP, del Ministerio de Turismo, ya por razones de edad, etcétera, debía pasar a retiro y ser pensionado. Y entonces, naturalmente, la idea era quién lo va a sustituir, porque esa es una posición clave en ese ministerio. Y yo había pensado en el arquitecto Toca, Nelson Toca, que había sido mi compañero. Cuando yo fui candidato a síndico en el Distrito Nacional en el 94, Nelson Toca fue a quien se escogió como vicesíndico. Y yo hablé con Nelson, Nelson fue a verme y le dije, y me dice Nelson, ¿y cuánto es que gana Felucho esa posición? Y bueno, creo que es del orden de los 40,000 pesos mensuales, es imposible. Yo soy asesor de un ministerio y me gano en calidad de asesor 150,000 pesos. Y le dije, bueno, pues yo te felicito, tú ganas el doble de lo que gana el ministro de Turismo. O sea, el sueldo del ministro de Turismo en ese momento eran 75,000 pesos. Sí, así era. Y un asesor ganaba en otro ministerio 150,000. Sí. Y yo decía, bueno, pero si eso es uno que trabaja, como por lo menos en el caso mío, a veces hasta 10 y 12 horas diarias, y ese nivel de remuneración, y sin embargo, y no tenía nada que ver con aquello. Yo quiero decirle una cosa, definitivamente los sueldos de la administración pública, el que maneja recursos, debe tener realmente una buena remuneración. Para que no tenga nunca el motivo ni la inclinación Ni a la cogerlo tentación. malo, ni la Bueno, pero tentación. había gente que ganaba. Aunque qué ladrón, óyeme, con eso se aplica aquella expresión de que perro huevero aunque le quemen el hocico, ¿verdad? O sea, Pero había gente o hay gente que gana 10 veces lo que ganaba el ministro de Turismo. bueno, es lo que te digo. los O sea, pero 75,000. para Y no son empresas productivas. No, exacto. Pero, Bueno, pero vamos... pero Juan Bosch, rescatando la idea del viejo maestro de nosotros, sí tenía un criterio claro en cuanto a que el presupuesto debía ser equilibrado y tenía otro criterio que yo voy a resaltar mucho en el libro. Nunca favorecía un préstamo internacional que no fuese para una obra reproductiva. Es decir, para una obra capaz de pagar, de devolver con creces lo que había que pagar por ese Pero préstamo. eso tú lo has sostenido en el comité político. Es que del yo PLD. toda la vida he sido bochista, Juan Bolívar. O sea, Pero eso nunca se discute en el comité político. es que desgraciadamente ese tipo de... Lo que es la política de Las Estado, políticas no desgraciadamente se discuten. no se discute. En los partidos no se discute eso. Mira, la única vez que se discutió, que se llevó un tema de gobierno, fue porque yo públicamente pedí que la famosa autovía del Coral
Ay. se discutiese, porque yo decía que Turismo había pagado un estudio que está ahí, que esa autopista se podía realizar con una inversión de 145 millones de dólares. Un ingeniero muy famoso aquí en el país que mucha gente respeta me dijo a mí, bueno, tú quieres decir que esto es una carretera de herradura. Y para la gente muy joven, yo soy un muchacho, ¿verdad? Pero yo recuerdo en la familia mía que cuando se hablaba de camino de herradura, ¿qué era lo que era un camino de herradura? De La Vega a Jarabacoa, Constanza, no hubo carretera hasta hace 70 u 80 años. Entonces se ponía un mulo que anduviese, se arriaba el mulo, y por eso es lo de la herradura. Y el mulo iba siempre buscando la manera más cómoda y más práctica de subir o de bajar. Claro. Y desde ese punto de vista, eso era el camino Pero de así es herradura. hasta las aguas. Y yo le dije, mira, las aguas no bajan directo. pero mira andan cómo yo le respondí. Digo, mira, yo te agradezco la observación que tú haces de lo de camino de herradura. Ahora, tú has viajado como he viajado yo. Yo he visto en Europa, en países muy ricos, y en los Estados Unidos, que es el más rico del mundo, carreteras de herradura, esas que tú llamas de herradura. Ahora, lo que a mí me parece inconcebible es que nosotros estemos aquí aprobando una carretera que ahora dicen que va a costar 260 millones de dólares, 115 más de lo que yo entendía que debía, y el estudio había dicho que debía costar la carretera, y que se venga a justificar aquí porque le van a hacer tales obras y tales obras de embellecimiento, porque siempre habrá la manera de... Pero le bajaron algo ahora a esa carretera. El país no tiene... El actual ministro de Obras Públicas le bajó... Pero déjeme decirle... Y mucho, como 80 millones de dólares. Sí, pero déjeme decirle que no fue solo eso, sino que después el presupuesto final fue todavía superior. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Y qué pasa en la República Dominicana? Sobre todo, ¿qué pasaba? Que aquí se daban obras sin estudios. Y al no haber estudios, no había un presupuesto sobre la base de la cual el Estado dijera, yo te voy a dar esta concesión, construye esta carretera. ¿Y qué está pasando eso ahora era fatal. en la refinería dominicana de petróleo? No, pero para ponerle, para cerrar el tema, yo quiero decirles una cosa. El país no sabe lo que este gobierno ha hecho en materia de ahorros, cuando sean, y lo ha hecho. Pero que ustedes no quieren hablar de eso. El gobierno no quiere hablar de eso porque le da vergüenza. Que van a decir, por ejemplo, esa carretera que le tumbaron 60, 70 millones de dólares. No, el gobierno nunca ha anunciado eso, porque está diciendo que se estaban cogiendo unos cuartos. Eso es lo que significa eso. Pero lo que pasa es que este gobierno es más limonada que chicha. O sea, sí, el gobierno prefiere actuar y actúa. No la bulla, el problema no es la bulla. Sí, pero también debe informarnos a nosotros. Bueno, además hay una ley de derecho a la información pública, soliciten ustedes informaciones y yo creo que están obligados a dar. No, pero yo le saqué al ministro de Obras Públicas en un almuerzo, le saqué con cucharita que se había economizado 70 millones de dólares. Pero no esa obra, muchas obras, es decir, el día que aquí... Modificaron el contrato. Pelucho, la gallina que pone el huevo y no lo cacarea, dice por ahí, no lo ha puesto. La ciudadanía no siempre está empoderada de sus derechos. Bueno, mira, quizás es deber de los gobernantes informar. Yo no sé si es que para ahora, ir creando una nueva yo no sé visión. si es que ahora tenemos y vivimos en un Lo que gallinero pasa es que diferente. le tienen miedo a Felucho, que no quieren ofender a el Felucho. presidente Danilo Medina no cacarea y sin embargo la población lo aplaude mucho. Sí. Y tiene una altísima aprobación. Pero él tiene una Perdóname, excelente... pero ¿en virtud de qué? En virtud de su propia conducta, es decir, los hechos, cada quien es juzgado por sus hechos y esa es la realidad. Eso. Y yo quiero decirle a usted una cosa, y no es un asunto de que el gobierno pasado, no, y el anterior a ese, y el otro, y el de más allá, en fin, y yo he dicho que desgraciadamente en la República Dominicana, esto es un país como indolente, porque aquí no todo el mundo le duele el erario público, los fondos públicos, porque además los que son muy críticos se distraen con las boberías. Persiguiendo al que no deben perseguir, acusando a que no tienen que acusar y dejando de indagar y de investigar a donde debieran. También se ha acusado a los que hay que acusar. Bueno, yo no sé, yo creo que a veces se hace más bulla con los chelitos que con los muchos millones. No, pero vamos, pudiéramos pasarnos la entrevista entera en estos temas que son apasionantes, pero hay un proyecto de generación de 1000 megawatts con el objetivo de resolver el problema de los apagones y reducir el costo de electricidad. Eso se va a hacer sin préstamo, se va a hacer con esos estándares de austeridad que sin usted estudios, sin anunciado. concursos. ¿Cómo se va a hacer eso? De grado a grado, ¿cómo es la cosa? Si ustedes se refieren a informaciones que yo he servido a la opinión pública con anterioridad respecto a ese proyecto, yo quiero aprovechar para hacer, digamos, una explicación sobre esto.
la República Dominicana firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, es el CAFTA. Cuando se firmó ese tratado, que se vino negociando desde el gobierno del compañero Leonel Fernández en el periodo 96-2000, que luego se firmó cuando el gobierno de Hipólito Mejía y el PRD, y luego nosotros seguimos impulsando ese tratado de libre comercio. Se pensaba que aquí iba a venir una invasión masiva de capitales de Asia y de Europa, porque íbamos a producir, a generar unas inversiones, unas empresas grandes para aprovechar el gran mercado. La cercanía. El gran mercado, sí, que es Estados Unidos y que es Canadá. Y nada de eso ha pasado. Yo quiero que ustedes me digan francamente. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las inversiones que se han realizado aquí para aprovechar ese tratado de libre comercio? ¿Y por qué no ha pasado eso? ¿Por qué no ha pasado eso? Porque el país no tiene energía eléctrica. Ese es el déficit fundamental. El déficit fundamental de este país y el problema gravísimo, lo que gravita de peor manera en el comportamiento de los agentes económicos en la sociedad dominicana es primero la falta de energía eléctrica y en segundo lugar los costos de esa energía. Desde ese punto de vista, cuando el presidente Medina nos designa en la refinería, francamente ignorando muchísimas cosas, como todavía sigo ignorando, porque tú decías petrolero, a mí me cuesta trabajo aprender y entender ciertas cosas. Pero estuvimos investigando el origen mismo de la refinería dominicana de petróleo. En sus orígenes se habló de generar energía eléctrica y de que la refinería participaría junto con la CDE como dos pilares básicos en lo que fue un plan de desarrollo de energía en la República Dominicana que se estuvo planificando en los años 70. Que desgraciadamente no se siguió ese plan. Y nunca, ningún gobierno en la República Dominicana, salvo el de Juan Bosch, ha tenido un plan de desarrollo energético en la República Dominicana. Y esa es la verdad. Y me duele decirlo, porque mi propio partido ha gobernado ya casi 13 años. Hubo uno que se elaboró por 10 años. No, yo no digo... Un plan decenal de desarrollo energético. No, yo he dicho, nunca se ha ejecutado un plan. De ejecutar nunca se ejecutó. Este país es famoso elaborando planes. No, nunca se ha ejecutado un plan. Entonces, elaboramos unos números, lo vio el compañero Temístocles Montaz en su condición de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Temo además es un estudioso del sector eléctrico y lo había sido de toda la vida. Bueno, por eso Leonel lo puso al frente de la CDE en el año 96. Y Temo lo vio bien, fuimos donde el presidente terminó dando su anuencia y efectivamente esta licitación que tenemos mañana viernes cuenta con su beneplácito, con su aprobación. Pero mañana viernes es que abren la licitación. Sí, o sea, ya abren el concurso público. Este concurso se publicitó en el Wall Street Journal hace más de un mes. Ajá. Y aquí, en el Diario El Caribe, creo. No sé en cuál más. Entonces, efectivamente a la empresa han ido ya 5 compañías distintas a retirar entonces no es abrirlo, los documentos. Es que ya mañana... Tú verás. Y por internet probablemente uno no sabe cuántas empresas ya lo habrán retirado. El caso es que mañana, entre 2 de la tarde y 6 de la tarde, se van a recibir las ofertas de esas empresas. Nosotros hemos invitado... ¿Cuál es el término de referencia hasta ahora? Es que son muchos, Juan Bolívar. En la página, yo creo que tú tienes ahí una documentación. En la página web de nosotros aparecen muchos elementos. Pero yo quiero decir brevemente lo siguiente. La primera fase es la de la documentación. Sí. Mañana, el aspecto técnico. Y mañana lo que se van a abrir son las propuestas técnicas. Sí. Y para el miércoles de la próxima semana, las propuestas económicas. Bueno, o sea, son dos plantas para el consumo de los televidentes. ¿Cuántas son las plantas? ¿Y de qué dimensión a son? eso voy. El proyecto original era 1000 megawatts, 2 plantas de gas natural de 500 megawatts cada una de las cuales sería de la refinería que actuaría como igualito que cualquier empresa que se decida invertir en la generación. Y la otra, teóricamente, por lo menos eso fue lo que en principio se nos había dicho en el gobierno, ¿verdad? Sería del Estado Dominicano. Bien. Esa sería la otra. Ok. Naturalmente,
el presidente Medina habló ante el Congreso Nacional ratificando lo que fue su programa de gobierno, porque en el programa de gobierno ustedes pueden verificar que él anunció que iba a elaborar proyectos de 1.500 megawatts adicionales de energía que utilizara combustible de bajo costo. Y el bajo costo es o gas natural o carbón. Punto. No hay otros. Entonces, desde ese punto de vista... Digo, hay otras, pero son la energía... Hemos estado trabajando en ello, ¿verdad? Eólica o la energía hidroeléctrica. Sí, ahora, ¿qué pasa? La fase número 1, el prerequisito para la instalación de las 2 plantas o de cualquier planta es el suministro de gas natural. La primera etapa es para el suministro de gas para natural. Suministro de gas natural. Claro, mi vida, porque si no hay garantía de un suministro de gas natural, entonces la planta no tiene sentido. Nadie va a invertir 450 o 500 millones de dólares en una empresa que va a estar cerrada porque no tiene gas. Pero se supone que ese no sería el problema, porque gas hay de sobra en el mundo. Lo que pasa es que curiosamente a cada rato ustedes revisan los periódicos, que si fulano dijo que no hay gas, que si fulano dijo que el gas es caro. Entonces nosotros tenemos un grupo de ingenieros que hemos contratado, que lo está coordinando el ingeniero Jeremías Santana, que dicho sea de paso es además un miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana y ha trabajado más de 30 años en el sector eléctrico, él es ingeniero eléctrico, fue compañero de Temito Clemontada, Saúl Santana, de White y de un grupo de ingenieros de los fundadores del partido. Y lo que quiero decirles es que ese equipo de ingenieros entonces, que trabajó en la CDE en varias licitaciones o intentos de licitaciones, etcétera, en donde hay profesores de la UAS de muchísimos años, entonces ese es el equipo que ha estado elaborando estos estudios que nos han permitido a nosotros presentarle a la Presidencia de la República el informe de que si estas 2 plantas de gas natural se instalan, ¿de cuántos kilovatios el país estaría ahorrando en el año 16 más de 500 millones de dólares y en el año 17 casi 1.000 millones de dólares en costos. Pero uno vive en un país curioso. ¿Por qué quieren que le diga algo? Mira, aquí el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, lo que debería estar es todos los días reclamando energía eléctrica. Porque ¿cómo se puede desarrollar el sector empresarial si no hay energía? Pero ellos la eléctrica? están reclamando. No, mi querido, hablan Sí. de vez en cuando del pacto eléctrico, de vez en cuando dicen aquella cosa. Han pasado años señalando Mira, que la bueno, deficiencia energética aquí nadie le ha querido agarrar el toro por los cuernos. Como principal Bueno, elemento que impide la competitividad. Ellos han estado insistiendo Pero en los eso. generadores dijeron ayer justamente que criticaron que el gobierno intente competir en el mercado de generación y dijeron que el Estado debería de dedicarse prácticamente a ser el ente rector. Este proceso de licitación no entra en contradicción con este planteamiento de los generadores. Lo primero que te voy a decir ¿Qué pasa es en que otros países? Lo primero que te voy a decir es que la República Dominicana sería un error mayúsculo que el Estado dominicano abandone solo en brazos del interés privado la generación de energía eléctrica. No puede ser. Incluso eso es hasta ignorar de dónde surgió la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Sabe por qué se originó la CDE? Porque en los años 50 Trujillo es un barrio, aquí cerca de los ríos Osama, creo que fue María Auxiliadora. La compañía de electricidad era norteamericana y no quería llevarle luz a ese barrio. No quería llevarle luz a ese barrio, entendía que el costo de llevarle esa energía no era reembolsable, no iba a ser económico. No era negocio. No era rentable. Casitas pequeñas. Entonces Trujillo dijo, entonces no es negocio. Ok, pues el Estado Dominicano, compró el Estado Dominicano a esa empresa y a partir de ahí se desarrolla la CDE. El Estado Dominicano no puede jamás renunciar a un sector estratégico como es el de la energía eléctrica. Este país tiene una riqueza brutal que son los mares que nos rodean. El turismo, sobre la base del turismo es donde debe cimentarse los planes de desarrollo de la República Dominicana. Pero para que eso se dé, necesita una contrapartida. Esa contrapartida es la generación de energía. Bueno, pero tú no Aquí nos no has se ha dicho establecido ni siquiera de esa inversión que soñamos que vendría, ¿verdad? Y de miles de discursos de competitividad que en el sector privado y público hemos pronunciado todos, nos hemos siempre olvidado de la base fundamental, que es esa energía eléctrica. Desde ese punto de vista, tú dices, ustedes tienen derecho, sí, como no, la Refinería Dominicana de Petróleo es una empresa. Es una empresa. Felucho, vamos a aterrizar. Según la ley, absolutamente todo. Vamos a aterrizar algunas cosas que nos va cayendo el tiempo.
¿De cuántas son las dos plantas de ustedes de la refinería? Es que no son. La refinería lo único que tiene es el interés y la presidencia de la República sí lo entiende porque eso es lo que ha aprobado hasta porque Venezuela. Ustedes tienen dos y la CDEE sería la también. otra. No. El proyecto original era 500 megawatts a cargo de Refidonza y 500 megawatts a cargo del Estado Dominicano. ¿Y ahora cuánto La es? sede, el CDE, eso no es asunto nuestro, ¿verdad? Sí, Bien. pero... La CDE, en adición a ello, ha estado trabajando en la 600 megas de 600 megas para carbón. De 300. Aquí en Asua. Son 600 bien, megas. okay. ¿Y ustedes cuánto? 500 megas. A una sola de sí. 500. Ahora bien, pero nosotros supeditados primero que nada a esto, a que mañana efectivamente podamos ver y recibir las ofertas adecuadas de gas. Para el suministro de Para el gas. suministro de gas. Una vez pasemos ese prerequisito, la de ustedes son de gas y la otra de carbón. Gas. La Una vez pasemos el prerequisito del gas, del suministro del combustible para la planta de generación, va a la presidencia de la República. Bien. Y el presidente de la República dirá, mira, siga para adelante o no sigan. Él sabrá. El financiamiento, ¿de dónde ustedes la piensan financiar? Ese no es el problema, Juan Bolívar. Nosotros el financiamiento abunda. Claro que sí. No. Pero eso digo, va a ser una licitación internacional para financiarla. Claro que sí, sería la segunda licitación. Internacional. Sería la segunda licitación. La selección de la empresa que llevaría a cabo la ejecución de la obra, la instalación, el desarrollo de la planta de generación. Y dentro del pliego de condiciones para la selección de ese EPCista, entonces estaría, por supuesto, el financiamiento. Ahora, financiamiento, mira, a nosotros nos han ofrecido financiamiento desde Asia y desde Europa. O sea que eso está en vía, sí. A una tasa interesantísima que sería LIBOR más 3, más 3,5, más 4 en el peor de los casos. O sea que estamos hablando de tasas de interés realmente. Y hemos hecho los estudios de lugar en el sentido, y tenemos un estudio de factibilidad que se mandó incluso a Venezuela y que lo han visto, en el sentido de que efectivamente es una empresa capaz de pagar o sea que está en perspectiva. Se paga y deja beneficio. ¿En cuánto se reduciría el costo de la electricidad de llevarse a cabo este proyecto? Miren, si este proyecto de los 1.000 megawatts se lleva a cabo, yo quiero darles a ustedes la información de que en el año... Serían 1.100 ahora, en el año, 2 de 300 y una de 500. Sí, ustedes recuerdan que son ciclos combinados. O sea, el primer ciclo, que es ciclo abierto, el ciclo simple es solamente generar las turbinas a base de gas. El ciclo combinado, que sería 6 meses más adelante, entonces ya convertiría el calor en vapor y el vapor en generación, en electricidad. Pero el aspecto esencial de esto es el ahorro. El país se ahorraría en el año 16 $555 millones. Y en el año 2017, casi nada. 970 millones de dólares si el millón de BTU de líquido, de gas licuado, de petróleo, saliese a $20 el millón de BTU, que es el precio más caro al que se ha vendido. Es decir, aún a ese precio al que compró Argentina, al que estuvo comprando hasta hace poco tiempo otros países. En planta de esa categoría. En planta de esa categoría, con ese grado de eficiencia, aún a ese precio, nosotros pudiésemos venderle al Estado Dominicano a más o menos a menos de 16 centavos el kilowatt hora en comparación con los más de 30 que se pagan ahora mismo. Vamos a tener que traer a Felucho pero cuando antes que termine él se vaya, la licitación. tiene que decirnos una cosa. Juan Bolívar, te quiero invitar, comprometerte ante los ojos de todo el que nos está viendo. Sí. Vete mañana, acompáñanos para que ustedes vean lo que es transparencia, para que ustedes vean cómo es el proceso. Van a haber 2 notarios, uno que le hemos pedido al Colegio de Notarios y un notario que nosotros mismos hemos contratado. ¿A qué hora es? Hemos invitado al director Molina Morillo, director del Día, a Miguel Tejada, director de Diario Libre, invitamos a Osvaldo Santana, director del Caribe, y ahora te estamos invitando a ti. No, y queremos un cuarto bate como tú, que esté presente allí. ¿Verdad? Que ¿A qué hora es? Allí. Comienza a las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde a recibirse las ofertas. Bueno. Se abrirá a las 6 de la tarde ya las ofertas técnicas que van a ser evaluadas para el miércoles de la próxima semana, entonces abrir los sobres de las ofertas económicas. ¿Y el miércoles a qué hora va a ser eso? ¿En la tarde también? Igualito. Pues yo voy a tratar de ir el miércoles. Yo con mucho gusto, y si lo quieres, bueno, yo creo que aquí pero antes que te vayas, yo te lo dejo. Me lo va a dejar ahora, pero antes de que te vayas, ya al final. El miércoles a las 3 de la tarde. En muy breve, en 1 minuto o 2, ¿qué pasó con el Congreso del PLD que iba a empezar en este mes de mayo? Y ya estamos ahí a 20, ¿cuánto estamos? 23. No, pero el Congreso comenzó.
El Congreso comenzó. Pero la apertura formal que iba a hacerse en mayo. Bueno, ok, está bien, eso es otra cosa, no sé. Pero el Congreso comenzó, o sea, ya están las comisiones, ya rindieron su trabajo y el comité político debe ver ahora esa propuesta para luego someterla a la consideración. Pero si se pospuso la fecha de inicio. Uno de los organizadores dijo francamente, el mes pasado que para mediados finales de mayo empezaba, se abría formalmente, pero ahora he visto que no están en eso. No sé, el comité político es convocado normalmente por iniciativa del presidente de la República, el presidente del partido, el secretario general. Y no lo han convocado para eso. No está convocado. Bueno, pues nada, agradecemos a Félix Jiménez Pelucho, presidente de la Refinería Dominicana del Petróleo, su comparecencia 1+1, y ya queda invitado desde ahora cuando termine todo el proceso de esta primera licitación. Es mucha la información que el país necesita tener para confiar en que se reducirá el costo de la energía. Muchas gracias. Con mucho gusto. Le despedimos con este cafecito Santo Domingo.